Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Vamos a leer todos. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Es que, por eso el título, ¿no? Dice, ¿cómo quiere que lo llamen a usted en el reino de los cielos? Todos vamos a ir al cielo. Todos, ¿vamos al cielo? Bueno, los que están seguros que van al cielo. ¿Cómo quiere que lo llamen en el cielo? ¿El pequeñín? O mira, ya viene Edgar el grande. No, mira a Santiago el pequeño. Pero no es por la estatura, sino porque allá va a ser grande o va a ser pequeño. Voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes van a construir una casa o cuando ustedes van a edificar un edificio, uno quiere que el edificio sea grande o que sea pequeño. ¿Va a ser grande o va a ser pequeño? Para ser grande, tiene que profundizar más. Si es pequeño, no tiene que profundizar mucho. De manera que estos cimientos determinarán qué tan grande va a ser el edificio. En nuestra vida de fe sucede lo mismo. Para ser uno grande, pues hay que hacer cosas grandes, pero tiene que profundizar en lo que tiene que hacer para que llegue a ser grande. Entonces Jesús está diciendo que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, ni siquiera entraría en el reino de los cielos. Entonces tenemos que entender primero que todo que para hablar de ser grande o ser pequeño tenemos que saber quién es nuestro Dios. Y nuestro Dios, dice la Biblia, que nuestro Dios es grande. Y es grande precisamente por las obras que Él ha hecho. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, ¿quién puede crear algo como el sol? Que es tan grande, tiene que ser Dios grande. ¿Quién pudo crear el reino de los cielos? Tiene que ser alguien grande. ¿Quién puede ser que ante la palabra que está dando que sea la luz y se hace la luz? Tiene que ser Dios grande, ¿sí? Pero los hebreos, los judíos, entendieron que Dios es grande y lo vieron a través del sacerdote Jetro, que era suegro de Moisés. Resulta que Moisés, cuando salió de Egipto y llegó a Madián, donde estaba Jetro, después que Dios hizo todas las maravillas, ustedes ya no vamos a leer todo eso del Antiguo Testamento, pero ustedes saben que hubo las plagas, y con todas esas plagas que pasaron, y cómo Dios sacó a ese pueblo que eran tantos de la mano de Faraón y lo llevó al desierto, pues cuando llegó Moisés a contarle a su suegro, pues Jetro estaba admirado de cómo Dios tan grande hizo tan grandes señales y maravillas delante de ellos para poderlos sacar. Miren, vamos a leer solamente una parte. Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18. Versículo vamos a leer desde el 8. Éxodo 18, 8. Acuérdense que ahí ya ellos habían pasado. No les había dado aún la ley, los 10 mandamientos. Solamente los había sacado y los había llevado hasta allá, pero no había dado la ley. Sin embargo, con todas las maravillas que Dios hizo para sacarlos de Egipto y llevarlos al desierto, ya pudo Moisés. Moisés dice así: Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel. Escuchen bien, por amor de Israel. No porque Israel fuera un pueblo grande, sino porque era un pueblo miserable, pero manifestó todo ese amor a Israel con esas maravillas que hizo. ¿Qué más dice? Y cómo los había librado Jehová, todo lo que había hecho para librarlos a ellos. 9. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en los que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos.
Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Comer, o sea, se alegraron. Después de esa alegría uno se siente y come, ¿sí o no? Comparte. Están felices de saber el gran Dios que tienen. Y Jetro dice, estoy admirado del amor tan grande que tiene ese Dios tan grande que lo libró con grandes, pero Dios no sabe, Dios es grande, está haciendo cosas muy grandes. Entonces cuando Dios da ley, Dios da palabra, entonces es la palabra para ellos de un Dios muy grande. Cuando hizo esas maravillas, por eso capítulo 20 es cuando ya Dios lo llamó a Moisés y les dio la ley. El Dios grande ahorita les añadió la ley. Y con esa ley los va a regular y les va a exigir que amen a Dios y que amen al prójimo. ¿Es así o no es así? Porque la ley en dos cosas se resumen. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y el segundo hijo del Señor, a tu prójimo como a tú mismo. O sea que la ley demanda que amemos. Amemos a Dios y amemos a la gente como a nosotros mismos. Ese fue lo que Dios le enseñó a Israel durante todo el tiempo. Y cuando la gente no amaba de esa manera y de pronto llegaba a robar o llegaba a matar o llegaba a adulterar, ¿qué tenían que hacer ellos? Ir a sacrificar un cordero, derramar la sangre de un cordero inocente y pedir y poner los pecados sobre ese cordero para que él llevara la culpa, y con esa sangre derramada entonces alcanzaba la misericordia de Dios por haber cometido los pecados de la conducta de la carne. Durante siglos Dios les enseñó, siempre que cometan el pecado, ustedes tienen que llevar sacrificios por el pecado. Entonces, cuando Jesús está hablando que yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido a abrogar sino a cumplir, quiere decir es que todo lo que la ley dice, Él lo va a cumplir de una manera verdadera. ¿Por qué? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos eran una parábola de la verdadera sangre de Jesucristo. Por eso cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Bien, toda la ley que ellos, volvemos nuevamente a hablar de la ley. Bueno, voy a hacer un paréntesis en esto. Cuando nosotros hablamos de la ley y los mandamientos, casi siempre a nosotros llega a nuestro pensamiento es los 10 mandamientos. Pero resulta que la ley son los 5 primeros libros. ¿Sí? Génesis, Éxodo. Pasó por la escuela dominical, me gusta. Aquí vienen todos los niños y le dicen no todos los libros. Juanita enseña desde niños cuáles son. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Eso es la ley. Y luego los profetas. Por eso él dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir. La ley y los profetas se deben cumplir. O sea, todo lo que habla la ley y todo lo que hablan los profetas, yo vengo a cumplirlo. Entonces, si Jesús viene a cumplirlo, quiere decir que Él verdaderamente viene a manifestar amor por Dios y amor por los hombres. ¿Sí? El amor que Dios manifestó a Israel al librarlo de Egipto y llevarlo hacia el desierto para llevarlo algún día a la tierra prometida, es solamente una parábola del verdadero amor que Él quiere que nosotros lo amemos a Él y amemos verdaderamente al prójimo. ¿Sí? Es decir, Él viene a cumplirlo, pero resulta que ni los profetas, ni los fariseos, ni ninguno de ellos cumplía la ley. Entonces Él les dijo, mire, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríais al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir con esto? Yo estoy tratando de hablar muy lentamente y he pedido a Dios que me dé mucha sabiduría para este tema. En verdad he orado y he estudiado para que usted pueda comprender, porque es muy importante lo que voy a decir y ojalá usted escuche esta prédica más de una vez si no la entiende. Cuando Dios da la palabra, cuando Dios habla, esa palabra de Dios es ley, es ley. Todo lo que Dios dice es ley. Lo que pasa es que a un momento determinado dio 10 mandamientos. Pero cuando le dijo a Adán, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué es eso? Es un mandamiento. Y un mandamiento se convierte en ley. ¿Me comprenden? Entonces, de los 10 mandamientos que Dios le dio a Israel para poderlos introducir allá, los intérpretes de la ley hicieron muchas más y salieron muchas más leyes. ¿Sí? Por eso, cuando Jesús está hablando, si ustedes ¿quiénes leyeron los tres capítulos? En verdad, ¿quiénes los leyeron?
Mateo 4, 5, 6 y 7. Ustedes van a entender por qué él comenzó a hablar de la ley en esos 3 capítulos, pero no habló de toda la ley. Por ejemplo, Jesús dijo, oíste que fue dicho, perdón, 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Eso fue lo que Dios dijo a los antiguos para que amen. O sea, ¿cómo podría uno manifestar, cómo podría un hombre decirle a Dios que verdaderamente ama al prójimo como a ti mismo? Pues no lo mate. Si lo mata, quiere decir que usted no está cumpliendo con el requerimiento de amar. O sea, usted será un pecador y como usted está matando, usted tiene que ir a hacer un sacrificio por eso. ¿Me comprenden? Entonces, así habló de varias cosas de la ley. Bien. Voy a parar un momentico para hablar de la ley, para hablar de lo que Jesús dijo antes de decir que Él vino a cumplir la ley y los profetas. Resulta que cuando Él se paró para hablar el discurso de los 3 capítulos que les dije como tarea que leyeran, el capítulo 5 de Mateo comienza diciendo, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Paren ahí. Abriendo su boca les enseñaba. Dígame quién es el que puede enseñar sin abrir la boca. Es lógico. Entonces uno dirá, pero ¿por qué dice que abriendo la boca les enseñaba? ¿Cierto? Es que Jesús enseña no solamente abriendo su boca, porque Él es el verbo. Él es la palabra de Dios que se hizo carne. O sea que las obras de Él también hablan. Él dijo, no solamente lo que yo les digo, si ustedes no me creen por lo que digo, créanme por mis obras. ¿Sí? Todo lo que Él hizo y todo lo que Él dijo es ley del Nuevo Testamento. ¿Sí? Pero todo lo que se escribía de Él en el Antiguo Testamento, en la ley y los profetas, Él tenía que cumplirse en Él. ¿Ya? Entonces, lo de los sacrificios, estaban hablando acerca del verdadero sacrificio que Él venía a hacer, porque Él dijo, yo he venido a cumplir la ley y los profetas. Los profetas anunciaban de la reconciliación. O sea, los profetas son como el evangelio en el Antiguo Testamento, que se veía venir. Por eso Isaías 53 es un profeta que está anunciando cómo moriría el siervo de Dios. O el Salmo 22 dice qué sentiría en la cruz del Calvario. Entonces, todo lo que se decía en el Antiguo Testamento, Jesús venía a cumplirlo. Juan capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39. ¿Qué dice? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, no se había escrito el Nuevo Testamento, solamente estaba el Antiguo Testamento, y Jesús les estaba diciendo, escudriñen las Escrituras para ver de quién habla. ¿De quién está hablando la Escritura? ¿De qué habla Éxodo? ¿De Moisés? Habla de Jesús. Es que Él está diciendo. Él está hablando. Él está diciendo, mire, las Escrituras hablan de mí. Por eso Él dijo que yo he venido a cumplir la ley y los profetas. ¿Sí? Lo que decían los profetas en cuanto al evangelio, tranquilos, Él vendrá y Él morirá así, y de Irán todo será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Sí? Todo lo que decía Isaías acerca de cuando y una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. ¿Sí? Eso, Él venía a cumplir esa palabra. O sea, en Él se cumplía el Antiguo Testamento. Faltaba que Él viniera para que se cumpliese todo lo que decía la ley, o sea, los 5 libros de Moisés y los profetas. ¿Sí? O sea, el único que podía cumplir la ley, ¿quién era? Jesús, porque la ley fue dada para Él. ¿Me comprenden? Entiendan que nos dio 10 mandamientos a Israel, y de ahí salieron muchos mandamientos para que entraran. Esos mandamientos hay que cumplirlos o no hay que cumplirlos. Hombre, pues si Dios está diciendo que nos amemos unos a otros, ¿por qué Él va a decir, no, ya no lo ame? Pues obviamente no mate, no robe, obviamente, pero no espere nada de la ley. No espere que usted pueda ser justificado por la ley. En el Antiguo Testamento la gente se justificaba delante de Dios porque cumplía la ley. Los fariseos eran orgullosos porque ellos cumplían la ley. ¿Qué decía Pablo, que era uno de los que se habían criado con Gamaliel? Yo en cuanto a la ley soy, y
irreprensible. ¿Sí? Pero todo eso para mí no sé cómo va, como estiércol, dijo, para ganar el amor de Cristo. ¿Por qué Jesús decía eso? Porque es que él no podía cumplir la ley. O sea, él le tocaba cumplir la ley. Tocaba es diferente a que la podía cumplir. Voy a dar un ejemplo de eso. Es muy diferente cuando uno manda a un hijo y hágame el favor y va a la tienda y cómprese tal cosa. Entonces se encuentra con un amigo ¿y para dónde va? Para la tienda. No, vamos a jugar. No, es que me toca ir. Ah, le toca. Si le toca es porque hay un mandamiento y es obligado, ¿sí? Pero si antes de salir de la casa ve que falta tal cosa, voy a comprar. Entonces, ¿para dónde va? Para la tienda. Porque no, es que en mi casa faltan cosas, entonces voy a ir a llevar. Hay que más relajado porque lo va a llevar porque le nació. ¿Me comprende? La ley, el amor debe nacer, no imponer. Dígame una cosa, ¿es igual casarse con un revólver en la espalda o casarse con un ramo de flores y decir te amo? Es diferente, se casan los dos, pero uno está imponiendo, mientras que el otro lo está haciendo por amor. La ley era la imposición para Jesús, perdón, para los hombres, pero para Jesús era lo normal. Él cómo no va a amar a Dios, él cómo venía a matar, él cómo iba a venir a adulterar, a fornicar, a desear los bienes ajenos. Él es el único que puede cumplir la ley. ¿Me comprenden? En cuanto a los 10 mandamientos. En cuanto a los 10 mandamientos. Pero en cuanto a la ley, que era ser el sacrificio, ser el cordero, ser la puerta, ser el tabernáculo, todo eso es Jesús, que para el Nuevo Testamento es la ley del Nuevo Testamento. Entonces, Moisés es la ley del Antiguo Testamento y Jesús es la ley del Nuevo Testamento. Entonces, cuando digo, ¿cuál es la ley del Nuevo Testamento? Ustedes me dicen es Jesús. ¿Y cuál es la ley del Antiguo Testamento? Moisés. Entonces, Moisés enseñó acerca de la ley que era temible, por el cual tenían que hacer sacrificios por el pecado de la conducta de la carne. Pero hay una sorpresa. ¿Qué es lo que no va al cielo? ¿Qué es lo que no va al cielo? La carne, 1 Corintios, capítulo 15. Versículo 50. ¿Qué dice? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Malas noticias. Si usted está cuidando mucho su carne, pensando que esa carne va a ir al cielo, está perdiendo su tiempo. No es por la carne, no es porque usted no robe o no mate, o no fornique, o no adultere. Eso era la ley del Antiguo Testamento, como también era la sangre de los corderos del Antiguo Testamento, era parábola. Parábolas. Pónganle cuidado a lo que estoy diciendo. Escuchen, el Antiguo Testamento nos dejó algo muy bueno, que Dios nos enseñó a amar. ¿Sí o no? Porque enseñó a amar a Dios, nos enseñó a servir a Dios, nos enseñó a temer a Dios. Pero hay un problema, la ley tiene una debilidad muy grande, que no salva, sino solamente enseña. Así que una persona que no es enseñada por la ley, ¿qué no tiene? No tiene temor de Dios, no conoce a Dios, no conoce que la paga del pecado es la muerte. O sea que no teme, no respeta. ¿Sí? ¿Usted piensa que Jesús vendría a abrogar esa ley y decir, no, tranquilos, después de que ustedes tengan fe, ustedes pueden ser todo lo que quieran? Entonces sería Jesús ministro de pecado. No, porque Jesús no vino para servir para que nosotros podamos seguir pecando. No, uno tiene que entender muy claramente. Nosotros no podemos esperar del Antiguo Testamento la salvación, de la ley no podemos esperar sino la sombra del que vendría a darnos una nueva ley. Y que por esa nueva ley del Nuevo Testamento sí puede Dios justificarnos. En el Antiguo Testamento, vuelvo y digo, se justificaban por la ley. Pero Jesús dijo, si la justicia de ustedes no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entran en el reino de los cielos. Porque la ley fue dada para la carne, pero la carne no va a heredar el reino de los cielos. ¿Me comprenden?
como es la ley de la carne y no podemos esperar que la carne vaya, entonces ¿para qué tratamos de esforzarnos por cuidar la carne, de no adulterar o no fornicar? Pero no está diciendo que lo haga, porque eso para el que es grande, eso es un mandamiento pequeño. Voy a dar otro ejemplo del mandamiento pequeño. Para Jesús esos serían como mandamientos pequeños, pequeños mandamientos. ¿Por qué? Porque le está diciendo que ame no robando, ame no adulterando, ame no honrando a padre y madre. Esas son cosas pequeñas. ¿Para quién? Para el que ha nacido de nuevo. Mire, voy a dar un ejemplo del mandamiento pequeño en cuanto a la ley. Una persona tiene en su cuenta de ahorro 1.000 millones de pesos y le dice que le venden un carro que vale 200 millones de pesos. Él lo puede comprar, ¿sí? Porque tiene con qué. Pero si una persona solamente tiene 1 millón de pesos y le dice que es solamente un carro de 200 millones, entonces no puede comprarlo, ¿sí? Es decir, el que no tenga esa suficiente cantidad no puede hacer eso, que para otro es pequeño, para otro es muy grande. ¿Me comprende? Si yo no tengo el Espíritu Santo, para mí ese mandamiento es muy grande. Es que eso de que ponga la mejilla después de que le ponga la otra, yo he escuchado que hay gente que dice, no, ay no, es que Jesús dice es que si le pega la mejilla derecha, póngale también la izquierda. Ay no, yo sí no, yo prefiero no robar, no matar, pero ay no, ¿sí o no? Los mandamientos de Jesús, cuando Jesús comenzó a enseñar en el monte y comenzó a decir las bienaventuranzas, terminó diciendo, versículo 11, solamente las bienaventuranzas, capítulo 5, versículo 11, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sí? Es decir, ellos están, escúchame bien, ellos están acostumbrados a oír la ley de Moisés y a obedecer a Moisés. Pero ahora los bienaventurados son los que comienzan a obedecer la palabra de Jesús, que es la ley del Nuevo Testamento. Porque es también la palabra de Dios, pero es la palabra del Hijo. Entonces Dios tiene dos mediadores, uno que es un siervo y otro que es un hijo. ¿Usted a quién le da más crédito? ¿A un empleado o al hijo? El hijo tiene más autoridad. Entonces la palabra que trae el hijo tiene una mayor autoridad. Sin embargo, la gente sigue viendo con mucho temor el Antiguo Testamento, la ley que fue enviada por medio de los ángeles, por manos de Moisés, que es para la carne, que no quiere decir que la invalide, sino que no espere nada de ella, porque si usted está esperando de ella, Jesús dijo, mire, ustedes escuchan, si usted quiere saber de la ley, Él dijo no matarás, pero yo digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio y se puede ir para el infierno. Entonces de la ley no espere nada, porque yo no he venido a cumplir, si yo no he venido a abrogar, sino a cumplir. Abrogar quiere decir es como a deslegitimar, o como a quitarle esa autoridad o ese poder a la ley. O por ejemplo dice, vamos a sacar la ley del aborto. No, entonces, que abroguen esa ley para poder abortar, o sea, que le quiten ese derecho, o que quede sin poder ese mandamiento para poder seguir haciendo eso. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplir. En cuanto a cumplir, la escritura se cumple en él. Pero darle cumplimiento también quiere decir a darle una mejor a profundizar más, o una mejor interpretación a la ley. Yo les voy a enseñar, hay una mejor interpretación que no es la ley. Yo voy a cumplir porque lo que se decía en el Antiguo Testamento es la sombra, y yo vengo a darle cumplimiento, es decir, a que ustedes entiendan mejor qué es amar a Dios y qué es amar al prójimo. ¿Sí? Porque ustedes amaban a Dios no teniendo idolatría, honrando su nombre, santificando el día, ustedes lo honraban así. Pero a las personas lo estaban haciendo, a sus papás honrándolos, a los demás no matándolos, sino quitándole su esposa ni deseándole a los demás. Así manifestaban su amor. Pero les voy a dar una mejor interpretación de la ley para que ustedes entiendan qué es amar verdaderamente, y que si ustedes esperan algo de la ley, tendría que quitarse hasta los ojos y todo, si no, no entrarían en el reino de los cielos. Ustedes más bien esperan una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Ellos tenían solamente hasta ahí, y Jesús vino a dar algo nuevo. ¿Por qué? Porque la ley va a sufrir una reforma. ¿Cómo es?
La ley va a sufrir una reforma. Como Dios había dado la ley por medio de Moisés, pero hay que reformarla porque los sacerdotes morían. Porque los corderos era solamente sangre de animales. Entonces la sangre de un animal, que es solo carne, puede limpiar los pecados de la carne o de la conducta de otro animal que seríamos nosotros. Pero la sangre de ese animal no puede quitar el pecado espiritual. Entonces se necesita una sangre verdadera para quitar el pecado espiritual del hombre. Entonces todo lo del Antiguo Testamento era solamente sombra. Entonces hay que reformar. Cuando Jesús entró al templo, llegó y quitó todos los animales, dijo, boten todo, y sacó todo el mundo al látigo, y los que estaban destruyendo los cabritos y las palomas, saquen todo eso. ¿Por qué lo hizo? Porque está reformando, está destruyendo eso que era un modelo y está levantando uno que es verdadero. ¿Sí? Entonces dijo, voy a levantar un templo en 3 días. Ese es el verdadero templo. En 3 días Jesucristo resucitó de los muertos y levantó el templo que todo el mundo está esperando que construyan en Jerusalén. Resulta que nosotros lo estamos construyendo los cristianos hace 2000 años, o Cristo lo está haciendo, el Espíritu Santo lo está haciendo, levantando un templo nuevo, y usted y yo al bautizarnos ya estamos dentro del templo. Por eso les dije, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diga usted al Señor, tú eres mi esperanza. Ya, como un hecho, como algo que se cumplió en usted. Entonces nosotros estamos viviendo en la verdad, en la ley verdadera. La del Antiguo Testamento es sombra, pero no quiere decir que usted pueda robar, matar. Vuelvo y digo, son mandamientos pequeños. Yo no puedo enseñar que usted haga lo que quiera. Yo no puedo enseñar eso, pero yo no estoy aquí para enseñar la ley, porque ya la ley tiene que nos enseñar, que es Moisés. Nosotros estamos aquí para enseñar la nueva ley, que es la ley de la fe. La ley de Jesús, el Evangelio. Exactamente. Entonces nosotros no estamos hablando de que la semana entrante el que cometió pecado traiga un cabrito y aquí lo sacrificamos para sacar la sangre y pedir perdón por su pecado. No estoy diciendo eso, porque volveríamos entonces al Antiguo Testamento. Solamente usted confiesa que es un pecador que no puede amar como Jesús ama. Que la ley fue dada para Jesús. A nosotros Dios puso la ley para ver si alcanzábamos a cumplir esa ley. Resulta que no la cumplíamos. ¿Por qué? Porque el amor no nacía, sino que era impuesto. Entonces, como eso era impuesto, hay que reformarlo para que sea verdadero. Entonces, si vamos a amar a Dios, amémoslo verdaderamente, ¿cierto? Y si vamos a amar al prójimo como a nosotros mismos, hagámoslo verdaderamente. Pero no quiere decir que quedó invalidado el Antiguo Testamento, sino que nosotros ahorita lo estamos haciendo en verdad. ¿Sí? Como que nace. Claro, cuando Jesús dijo esas dos: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y nos persigan, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegrados porque vuestro galardón es ¿qué? Grande. ¿Cuál es el galardón grande? Que será llamado, no, será llamado el grande. Grande es el galardón, entienda. Grande es el título. Cuando usted se gradúa como médico le dicen doctor, ¿cierto? Y cuando uno se gradúa en estas bienaventuranzas le van a decir el grande. ¿Me comprenden? Si uno no puede, si yo no soy bienaventurado, ¿cómo voy a recibir yo en el cielo? Me van a decir a mí el grande. ¿Cómo será mi galardón? Cuando pasa galardón, por ejemplo, se están graduando en bachillerato, en la universidad, pasan y dicen que lo vamos a galardonar. ¿Quién ganó un título? No sé, no, que fulano. ¿Por qué? Por tales méritos. Una cosa es que se gradúe, o sea, entró en el reino. Y otra cosa es que se hizo un título del más grande entre todos, ¿sí? Entonces se ganó un honor. Entonces todo el mundo lo aplaude. ¡Hey! Entonces le dirán: oiga usted, fulanito el grande, usted el que hizo grandes cosas en la universidad, se destacó dentro de todos, ¿sí? Por eso es que cuando Jesús terminó de decir, dijo, luego el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Quiénes son la sal de la tierra? Los grandes, ¿sí? Esos que van a recibir el título del grande, ellos son la sal de la tierra. Nosotros debemos anhelar ser la sal de la tierra para que tengamos ese galardón grande. Luego dijo, vosotros sois. ¿A quién él está diciendo que vosotros sois? ¿A todo el mundo? Entonces toda la gente, no, es que vosotros sois la luz del mundo. La gente lo toma religiosamente como repetir Padre Nuestro. Vosotros sois la luz del mundo, son esos bienaventurados. Ellos, esos los que son perseguidos por causa de la nueva ley de Jesús, que entendieron la mente de Jesús, que están siendo transformados y reformados, que sufrieron la reforma y que son bienaventurados, son luz del mundo. Somos luz. Entonces, ¿qué dijo en cuanto a la luz?
Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone bajo el almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Qué es lo que dice? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es que nosotros somos luz. Quiere decir es que cuando nosotros hacemos obras grandes, somos luz en medio de las tinieblas. Pero las grandes obras no son las obras que uno se imagina que es darle limosna y ayudar al discapacitado y entonces no, yo no he robado. Entonces la gente comienza a decir, no, pero yo, mire, yo no he robado, yo no he matado, yo no he fornicado, yo yo llego todos los fines de semana con un pollito, yo no trato mal a mi esposa, yo llevo el tinto a la cama, todo eso es carreta, eso no son buenas obras. Yo le llevo el tinto a mi esposa, pero no por eso me voy para el cielo. Yo con ella tengo ganado más bien es el almuerzo. Pero no más, hasta ahí llego. A mí no me van a decir el grande porque yo le llevo el tinto de esposa al cada. No me van a decir porque estoy haciendo esa buena obra. No. Las obras de una persona nueva son estas que muestran que glorifican a Dios. ¿Sí? Si estos bienaventurados llegan a hacer las obras, que son las obras muy parecidas a las que Dios hace, que son obras que pueden darle vida a las personas, llegar a ser luz en medio de las tinieblas. Estamos viviendo en el lugar de las tinieblas. Estamos viviendo en medio de las tinieblas. ¿Saben? No, son las tinieblas donde vivimos. No vivimos en el cielo. No vivimos en el infierno. No estamos en el paraíso. ¿Dónde estamos? En las tinieblas. ¿Sí? Aquí se apaga la luz a las 6 de la tarde y otros tienen que encender la luz para continuar. Pero el otro día vuelve y se enciende la luz. Entonces, no, es que estamos viendo en las tinieblas. ¿El sol sale? No, el sol aparece mientras la tierra gira. Cuando la tierra gira, el sol aparece. El sol está como algún testigo de Dios diciendo que sea la luz para que en medio de la oscuridad haya luz. Pero estamos viviendo, si el sol se apaga, estamos viviendo en las tinieblas, hermanos. Eso sí, tengan la seguridad. Usted está en su cuarto encerrado y dice, préndame la luz, ¡pum! Se prendió el bombillo. Lo mismo hizo Jesús. Dios hizo lo mismo. Sea la luz, ¡pum! Se prendió la luz. Y fue la luz para que en las tinieblas hubiera luz. Pero las obras de nosotros, como cristianos, como bienaventurados, son luz en el mundo. Y las obras que nosotros hacemos deberían glorificar al Padre. ¿Cuáles son las obras? Porque cuando Jesús está diciendo que no he venido a abarcar la ley ni los profetas, y usted tiene que cumplir esos mandamientos y tiene que enseñar a cumplirlos, no está diciendo que enseñe a que no ame. Aquí se enseña que ame. Pero en cuanto a la ley no espere nada de eso. Pero si usted quiere entrar al reino de los cielos, tenga una justicia mayor. Ame profundamente como Jesús nos enseñó. Porque dijo, amados los unos a los otros, como yo los he amado. No como Moisés enseñó. ¿Me comprenden? Porque si uno diría, ¿ustedes por qué no hacen caso a Moisés? Antes a los que estaban haciendo caso a Moisés les decía sepulcros blanqueados. Ustedes, su carne se ve por fuera limpia, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. O sea, ustedes, su espíritu está muerto. Jesús le dio esa interpretación o profundizó la ley. Entonces cuando está diciendo, ¿sí me van entendiendo? ¿Sí? Pues digo que vuelvan y escuchen todas estas enseñanzas. No penséis que venía a abrogar la ley. Y luego 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Luego 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Luego el 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer. ¿Sí? Y luego el 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. 38, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Dígame, en los 10 mandamientos, ¿dónde dice que ojo por ojo y diente por diente? Pero está en la ley. Si le pega una cachetada, pues usted también tiene que pegar una cachetada. Eso dice la ley. Pero Jesús dijo, si usted le pega una cachetada, ponga la otra. ¿No está reformando la ley? Entonces, ¿cómo no va a ser perseguido? Bienaventurados cuando por mi causa os persiguen y os vituperen y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense porque su galardón es grande. Porque el grande es el que tiene la capacidad de poner la otra mejilla. Esa es una persona grande. Esas son buenas obras. Esa es la obra que el Espíritu Santo está haciendo dentro de mi espíritu, que está transformando mi corazón, que está amando a Dios profundamente y está amando al prójimo como a sí mismo. Mire, cuando él comienza a decir, por ejemplo, cuando ores no seas como el capítulo 6.
Versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. O sea, no se crean justos delante de los hombres, sino más bien delante de Dios, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendríais recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuándo puedes dar limosna si no hagas tocar trompeta? ¿Eso no estaba en la ley? Eso está en la ley que ofrende y que diezme. Pero como ellos lo hacían era para que la gente los aplaudiera, entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Dice, cuando después limosna, no hagas tomar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen. ¿Cuál es la recompensa de ellos? Que esa gente que lo vio dice, ay, miren, ustedes vieron a Edgar el diezmo que dio. Ese man dio, uy. ¿De quién tuvo la recompensa Edgar? De los que lo vieron, lo recompensaron diciendo, uy, no, ese man es grande. Y su recompensa la recibió aquí en la tierra. ¿Me comprende? En vez de haberla recibido de Dios cuando esté en el cielo, dice, usted es una persona grande, porque no lo hizo para que lo vean los hombres, sino para que yo lo viera. Porque así estaba siendo santificado yo. Por eso el Padre nuestro dice, santificado sea tu nombre. Y dentro de los mandamientos de Dios dijo, cuando ustedes oren no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa, porque dice, ay, ese tipo cómo ora. Ay, ¿usted ha escuchado la oración? No, yo no. Venga, ore usted. Ay, no, yo no sé orar. Que ore fulano. Él sí sabe orar. Claro, como todo el mundo lo ve y ora es para endulzar los oídos de los demás. Entonces tiene la recompensa de los demás. En lugar de entrarse y orar encerrado, Señor, perdóname, soy un pecador, yo he hecho ¿sí? He hecho tantas cosas. Entonces, y luego dijo, cuando ustedes oren, pues, orando no se varias repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería se dan oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando los judíos escuchaban que él estaba enseñando que ustedes pueden decirle a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, pero ¿cómo le va a decir a Dios Padre? No va a ser perseguido. Es que nosotros hoy oramos Padre nuestro, la gente como cotorra, Padre nuestro y 5 Padres nuestros y esa de María. Obviamente, pues porque lo están haciendo sin ser hijos de Dios. Y no use varias repeticiones, Señor, que la casa, Señor, quiero la casa, Señor, la casa, mira, estoy viendo 8 ovejas, que la casa, y Padre nuestro que esté. No, él ya sabe que usted necesita la casa. No repita, no piense que por esa palabrería y voy a hacer. No va a ser oído. Es más fácil usted abra su corazón siendo de los bienaventurados, de los que están santificando el nombre, y todo lo que está haciendo para santificación del Señor. Yo estoy haciendo esto, ayúdame para poderlo completar. Y termina orando, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? Es mandamiento de Jesús del Nuevo Testamento. Son mandamientos pequeños también. Por ejemplo, dijo, cuando ayune, no sea como los austeros, capítulo 6, versículo 16. Luego, el 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro corazón, está también vuestro corazón. Eso la gente no lo considera mandamiento. La gente considera mandamiento no mate, pero no considera que la palabra de Jesús es mandamiento. Pero es la palabra de Dios. Jesús es Dios. Y cuando Él dice, no os hagáis tesoros en la tierra, no es mandamiento, es mandamiento. Lo que pasa es que como no está dentro de los 10 mandamientos. ¿Me comprende? Solamente que todas las cosas que podemos hacer así. Mire, por ejemplo dice, la lámpara, 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti hay tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas? Dice que si nosotros somos la luz del mundo y en vez de la luz somos tinieblas, entonces ¿cuántas más nos serán? Y nosotros que creemos que somos. Dice, ninguno puede servir a 2 señores. Eso lo dijo después del ojo. ¿Por qué? Porque si yo pongo los ojos en las riquezas, en las cosas de este mundo, entonces yo perdí la luz. Entonces ya estoy poniendo mis ojos es donde no debe ser. Entonces la luz que hay en mí que comienza a predicar hacer que haga tesoros aquí en el cielo, quiere decir que eso ya se volvió tinieblas. ¿Por qué? Dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida,
qué habéis de comer y qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No os afanéis, es mandamiento, no se afane. El Dios grande que hizo grandes prodigios está diciendo por boca de Jesús, no os afanéis. Entonces cuando Jesús fue a la cruz de Calvario y murió, y entonces resucitó de los muertos, todo lo que se decía él se cumplió, y todo lo que él dijo se va a cumplir. ¿Se acuerda que la semana pasada la prédica fue que sea el mayor en el reino de los cielos? Y el mayor del reino de los cielos es el que obedece a la palabra. Y si vamos a obedecer a la palabra, entonces podemos llegar a ser grandes, pero vamos a ser perseguidos. Pero la palabra que él está hablando es el mandamiento del Nuevo Testamento. Todo lo que Jesús está hablando del Nuevo Testamento es la ley de Jesús. Por ejemplo, el capítulo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Eso no es mandamiento entonces o es un consejo? Es mandamiento. No juzgue. Pero sin embargo nosotros seguimos juzgando. Entonces, ¿por qué juzgamos? Entonces no juzgue al criado ajeno. Por ejemplo, me dice, ay, mire, es que el pastor tal que cayó, no sé. ¿Acaso ese pastor no es el siervo del Señor? Y entonces yo, ¿por qué voy a juzgar al siervo que no es mío, sino que es el siervo del Señor? Así dice la Biblia. Yo no juzgo a otro que esté cayendo. Porque si él cae, cae para el Señor, y si el Señor lo levanta, pues el Señor lo levantará. Pero son cosas del Señor, que es el dueño, que es el que da la palabra, que él tiene que obedecerlo es a él, no a mí. Sino, si entiende la Biblia, si entiende el consejo, que haga lo que Dios le dice que tenga que hacer. Si no entiende que esta palabra es ley, obviamente para él va a ser muy duro, porque poner una mejilla y luego la otra, dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís será medido. Es decir, si usted mide a una persona por la ley, adivine cómo lo va a medir el Señor. Por la ley. Entonces es mejor que usted no juzgue a nadie por la ley. Él está diciendo, no juzgue, para que usted no sea juzgado. Porque si usted mide según la medida suya, entonces con esa medida también lo va a medir a usted. Seguramente no va a entrar al reino de los cielos. Nosotros tenemos que tener algo nuevo. Dijo que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríamos al reino de los cielos. Por eso en el capítulo, estoy hablando muy rápidamente porque yo creo que usted leyó los 3 capítulos de tarea para que yo pueda tomar esta velocidad. Luego dijo, capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto es sencillo. Si usted no quiere que le quiten la esposa, pues no le quite la esposa. Si no quiere que le haga, no lo haga. Pero si usted, la ley y los profetas que están enseñando, ame a Dios y ame al prójimo. Lo que usted no quiera que le haga, pero no espere nada de eso. No espere salvarse por eso. Nosotros que tenemos que tener algo mucho más grande. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Hallar el camino de la vida es muy difícil. ¿Cómo es que nosotros podemos hallarlo? Vamos a retroceder un poquito. Capítulo 7, versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, el Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que se lo piden? Entonces, como cuando uno está pidiendo cosas aquí, pedís, comienza uno a pedir muchas cosas y piden para las cosas de este mundo, pero no piden para las cosas de su espíritu. Lucas lo dijo de otra manera. Lucas capítulo 11, vamos a mirar lo mismo que dijo acá. Lucas lo vio desde su perspectiva y lo dijo de la siguiente manera. Lucas capítulo 11, ¿dónde voy? ¿Dónde estoy? Ah, estoy en 9. Desde el 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará
El Espíritu Santo. Es que la gente pide casa, pide carro, pide lo de los afanes de este mundo, pero no pide lo eterno. Y como no pide para su espíritu, entonces por eso es que no puede dejar que le pegue una cachetada, porque solamente Cristo fue el que lo escupieron, lo abofetearon y él se quedó callado. ¿Quién fue el que entró como grande en el reino de los cielos? Jesucristo. ¿Quién le siguió después de Jesucristo al reino de los cielos? Que él se levantó y se admiró. Esteban. Lo estaban apedreando porque estaba dando testimonio de Jesús. Y cuando lo estaban apedreando, ay no, Señor, pero ¿por qué? No, ¿él qué dijo? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Siguió los caminos de Jesús. Él no quería irse con odio en su espíritu. Entrará como uno grande en el reino de los cielos, tanto que dijo que vio al Señor que está en pie. Porque él no quería que su espíritu se corrompiera con odio o con rabia contra la gente, sino que tenía el mismo corazón que Jesús. Porque él, me imagino que estuvo en el sermón del monte. Él no juzgó. Él, si le pegaron, puso la otra, ¿sí? Él no pensó en los tesoros de esta tierra, sino que todo estaba en el cielo. O sea que como vio que Jesús hizo y siendo discípulo lo siguió, entonces dijo, bienaventurados es cuando por mi causa os vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y cuando Esteban estaba muriendo, el galardón que recibió en el cielo fue precisamente entrar como un grande al reino de los cielos. Porque el que no es grande es como el que se está quejando porque me hacen, porque me dicen, porque me gritan, porque ta. Pero resulta que es que eso no lo puede hacer si no recibe el Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo, mire, pedid y se os dará. Porque cuando usted le dice que le ponga una mejilla y luego la otra, por eso le que lean los capítulos, para que entienda la exigencia de esos 3 capítulos. Es que la gente pasa por encima pensando que es como hipocresía, que Jesús lo dijo como para que lleváramos una vida religiosa. Pero cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados, lo está diciendo, no hagas tesoro en el cielo, ore Padre nuestro, ¿sí? Y luego dijo, vamos nuevamente al capítulo 5, al capítulo 7, terminando ya el sermón del monte. Estoy terminando ya rápido, no sé cuánto vamos, 47. Terminando ya, dijo, cuando pues, dice capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ellos son los que no han pedido el Espíritu Santo. Que él dijo, él está diciendo, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos e higos de los abrojos? Así pues todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por su fruto los conoceréis. O sea, por la obra. Me faltó la mitad de la prédica. ¿Por qué? Entonces, el Nuevo Testamento está diciendo que nosotros no somos justificados por las obras. ¿Cierto que sí? Pero aquí está diciendo Santiago, rápidamente, Santiago, capítulo 2. Ay, esto ya me pasé a Pedro. Santiago, capítulo 2. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si tu hermano o tu hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que necesitáis del cuerpo, ¿qué aprovecha? Dice, así también. No quiere decir que la buena obra es darle el abrigo. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta. En cuanto a la ley, estaría muerta la ley, no estaría cumpliendo la ley si ve a su hermano que tiene necesidad y no le da. Pero en el Nuevo Testamento, así también la fe, si no tiene obras, está muerta. O sea que la ley en el Antiguo Testamento tiene obras. ¿Cuál era? No robe, no fornique, no adultere, no haga eso. No haga. El Nuevo Testamento que está diciendo, haga obras. ¿Y cuáles son las obras? Pero alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y entonces le contesta al otro, bueno, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. ¿Por qué? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace, los demonios también quedan y tiemblan. No es por creer, ¿sí? Dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. Hombre vano quiere decir que se vanagloria, que vano es como el que
infla una bomba, se desaparece. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. O sea, Abraham le creyó a Dios, ¿cierto? Y se fue. Pero cuando le dijo que sacrificara al hijo, esa fue la obra de la fe. Creyó en Dios, le creyó a Dios, pero también obedeció. Hizo la obra. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces uno dice, al fin, ¿qué obras o no obras? ¿Cierto? Voy a terminar diciendo esto. Las obras de la ley no se puede justificar. Las obras de la fe es fruto de tener fe. Por eso estoy diciendo que el Antiguo Testamento es la ley de Moisés para la carne y la ley del Nuevo Testamento es Jesús, que tiene unos frutos diferentes. El Nuevo Testamento de Jesús dice: no juzgue, ame profundamente, ámelos como yo los amé. De la vida, de su vida si es necesario por ellos. Si dijo: y estas señales seguirán en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Entonces, si yo veo una persona que está enferma y me dice: venga, llore por mí, yo no, yo oro por ustedes pues. Pero si no hay que orando por él, de pronto el hombre recibe la sanidad, entonces va el Padre Dios a recibir la gloria porque lo estoy diciendo en el nombre de Jesús. O sea que el Nuevo Testamento también está acompañado de obras, mi fe. Uno no se puede sentar a decir que yo creo. El Nuevo Testamento también tiene fe y también tiene frutos y también tiene obras. Pero el Nuevo Testamento no está dependiendo de las obras de la ley para salvación. Obviamente nadie está diciendo salga a robar y a matar. Entonces comienza a volver a hacer malas obras que no glorifican a Dios. Nadie puede defenderse delante de Dios diciendo que cumplió la ley, sino que tiene que delante de Dios ser justo por las obras que está haciendo en la fe de Cristo. ¿Usted está viviendo en Cristo? Bueno, los que están viviendo en Cristo deben tener obras. Si no tienen obras, están muertos. Y si usted enseña a una persona que no importa que es así, usted será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero si usted enseña que hay que hacer obras de la fe, va a ser llamado grande en el reino de los cielos. Y las obras no solamente hablan de mi transformación de mi corazón, sino de las obras que puedo hacer hacia afuera. Lo que pasa dentro de mí, que no juzgo, que no hago mis tesoros en el cielo, que cambia mi forma de pensar, pero que también miro hacia adelante a los hombres para poder hacer con ellos lo que glorifica al Padre. Por eso somos la luz del mundo, para que las obras que nosotros hacemos sean puestas delante de Dios. Amén. Continuamos la semana entrante con esta misma predica. Hay que aumentar un poquitico más, hay que profundizar más. ¿Hasta ahí va bien? Bien, entonces oremos por nuestro espíritu, para que el Señor me permita que el día que yo entre al reino de los cielos me diga que es una persona grande, que tiene obras de la fe, pero que también esos mandamientos pequeños de no robar y todos son pequeños, pero yo no estoy enseñando que eso lo puede hacer. Los mandamientos grandes, ponga la mejilla. En mandamientos grandes, no juzgue. En mandamientos grandes, no haga sus tesoros en el cielo, en la tierra, sino en el cielo. Y en mandamiento pequeño, pues no los quebrante, no enseña a quebrantar la ley. No justifica, no salva, pero no puede, porque no puede decir que no ama. No le está diciendo Dios que no ame. Amemos y amemos profundamente. Así que oremos. Señor Jesús, ayúdanos por favor. Que nosotros amamos verdaderamente es recibiendo tu amor, recibiendo el Espíritu Santo. Así que si ninguno puede cumplir la ley, entendemos que no puede cumplir la ley de la fe, entendemos que no puede obedecer al mandamiento de Jesús porque no ha recibido el Espíritu Santo. Así que ayúdalos, por favor, que reciban el Espíritu Santo para que ellos puedan cumplir la ley de la fe, Señor, para que puedan obedecer a tus mandamientos, a tu palabra, que solamente por el Espíritu Santo se puede transformar. Solamente por el Espíritu Santo se puede obedecer y morir y ser obedientes hasta la muerte, porque el Espíritu Santo es el que lo guía a no amar este mundo, a ser grande, a entrar en el reino de los cielos como uno de los grandes, que da su vida en este mundo para amar a los demás como tú nos amaste primero, Señor. Ayúdanos, por favor, que nosotros no esperamos nada de la ley de Moisés, pero tampoco enseñamos que esos mandamientos pequeños se pueden quebrantar, porque también enseñan a amar, Señor. Ayúdanos que nosotros podamos amar a los demás,
pero que no los amemos dejando de hacerlo mal, sino que los amemos haciendo bien, Señor, haciendo las obras que tú hacías, expulsando a los demonios, sanando a los enfermos, orando, no teniendo los ojos puestos en este mundo, no juzgando a los demás, no mirando la paja que tiene otro en su ojo, Señor. Ayúdanos para que no llevemos una vida de fe hipócrita, diciendo que estamos libres de la ley, pero estamos juzgando a los demás. Ayúdanos, transforma nuestro corazón. Ayúdanos, por favor, que tú eres el Dios grande, Señor, que nos permites también llegar a ser grandes en el reino de los cielos. Cambia nuestro corazón, guíanos por el Espíritu Santo. Ayúdanos a ver con tus ojos, a sentir con tu corazón, a sentir amor verdadero por nuestro amor, por nuestro Dios, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que como a mí me hubiera gustado que me predicaran el Evangelio, también nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio, y que sea una persona enferma, como a mí me gustaría que oraran por mí y reciba la sanidad, nosotros también oremos por esa persona, para que tú lo sanes, para que glorifiquen a nuestro Dios, a nuestro Padre que está en los cielos. Así seamos la luz de la tierra, seamos la sal de la tierra, la luz del mundo. Ayúdanos, que por esta causa es que somos perseguidos, como se persiguieron los profetas que fueron antes que nosotros. Ayúdanos, por favor, para que tengamos la condición humilde, para que no seamos arrogantes, sino que seamos como niños, que entramos por la puerta estrecha, Señor. Ayúdanos, por favor, para que nosotros seamos los mayores en el reino de los cielos, que vamos obedeciendo tu mandamiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.